Toma la ruta, Ruta al Aire. Entérate de temas públicos, cultura y participación ciudadana. Toma la ruta, Ruta al Aire. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Ruta al Aire, este programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, donde hablamos de temas como democracia, elecciones, participación ciudadana, educación cívica, inclusión, derechos humanos y todo aquello que tiene que ver con ciudadanía. Mi nombre es Rolando Nájera y es un gusto saludarles desde el 106.9 FM de Radio Universidad, así como por las redes sociales del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Y hoy les tenemos un tema que tiene que ver con participación ciudadana, que tiene que ver con educación cívica, pero sobre todo tiene que ver con juventudes que participan y que se comprometen. Y es que recientemente se hizo la inauguración de la Red Estatal de Agrupaciones Juveniles por una Democracia Incluyente, REDI, a donde asistieron más de 80 jóvenes que estuvieron ahí conviviendo y escucharon conferencias que los motivaron y que les hicieron participar en esta red que tiene como fin fomentar la participación de las juventudes incluyentes en la vida democrática y política. El evento se realizó en el Salón de Congresos del Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Chihuahua, donde estuvieron presentes Ricardo Centeno Fernández, consejero electoral del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, que es quien coordina REDI, esta red estatal de agrupaciones juveniles por una democracia incluyente. Y también estuvo presente Pablo Hernández Quiñones, director de la División de Arquitectura del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Chihuahua. También estuvo presente Selma Mariana Ortega Mendoza, quien es directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud. También estuvo Luis Rivera Campos, rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que también, tanto como el TEC de Monterrey como la UASH, están muy comprometidas estas instituciones con la participación juvenil. Y también se contó con la presencia del alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla. Y para empezar esta inauguración, el consejero Ricardo Centeno agradeció la participación de las y los jóvenes que se unieron a REDI mediante un registro previo y destacó que son la nueva generación de demócratas incluyentes. Vamos a escuchar lo que nos dijo el consejero Centeno en esta inauguración de REDI. Toma la ruta, Ruta al Aire. Ustedes son las personas más importantes en este evento porque sin ustedes pues, la red no tendría sentido. La red está y es para y con los jóvenes que se puedan sumar a la misma. Estamos muy, muy contentos porque hubo una respuesta extraordinaria. Se registraron más de 100 jóvenes para participar en este evento y en los eventos que vayan sucediendo hacia adelante con la red. Va a ser muy importante definitivamente su participación. Quiero decirles que esta red de agrupaciones juveniles, una democracia incluyente, se suscribe dentro de una estrategia más amplia del Instituto Estatal Electoral, donde lo que estamos buscando es generar lo que llamamos una nueva generación de demócratas incluyentes, donde todas las personas, independientemente de su condición, puedan ser incluidas y aceptadas, respetadas, tomadas en cuenta, donde con una nueva cultura cívica, desde la niñez, luego la juventud y luego ya cuando seamos adultos, participando activamente en las decisiones de nuestra ciudad y de nuestro estado, podamos ir cambiando esa forma de convivir unos con otros, ¿no? Esta estrategia que les comento tiene 3 grandes ejes, uno que le llamamos Sembrando Civismo en Niñez y Adolescencia. Estaremos trabajando con el sistema educativo estatal, con los maestros, con las maestras, para impulsar desde la niñez en nuestras niñas y niños y adolescentes estos conceptos de civismo. Después, cultivando participación con las juventudes. Este evento es de este segundo eje de cultivando participación, donde podamos encontrar los mecanismos, los espacios donde ustedes puedan participar, puedan ser escuchados
y puedan incidir en la vida pública de nuestra ciudad y nuestro estado. Es muy importante que las juventudes empiecen a sumar, y por eso celebro de verdad la gran respuesta que tuvimos con el registro de jóvenes, mujeres y hombres que están interesados en estos temas. Ahorita estamos en tiempos muy relevantes para la democracia de nuestro país, muy relevantes. Hemos construido un sistema electoral que ha llevado muchos años construirlo, muchas vidas inclusive. Y ahorita toca el paso de estafeta. Necesitamos que las juventudes tomen el control y digan, ahora aquí estamos nosotros y vamos a continuar con nuestro trabajo. Es importante porque tenemos que pasar de una democracia electoral de representación, donde solamente vamos, votamos y elegimos a nuestras autoridades, a una democracia de participación, de todo el día, todos los días estar viendo qué pasa, qué hace el gobierno, buscando la información, buscando la verdad, buscando el diálogo, buscando la exigencia. Eso lo hemos platicado aquí con el presidente municipal y encantado de la vida dice, eso es lo que queremos, que la gente se involucre y que entre todas y todas encontremos los caminos por donde debemos de seguir. Y qué mejor que con los jóvenes, porque la juventud pues tiene la gran virtud de la energía, de la fuerza, de los sueños. Yo les pido a ustedes jóvenes que no pierdan eso, que sigan y que desde ahorita se puedan involucrar y puedan empezar a hacer la diferencia, ¿no? Les comento más a este mismo punto que estos poquitos que estamos ahorita aquí, o muchos, no sé, son los pioneros, las pioneras, las que van marcando el camino. Los grandes cambios sociales se dan a partir de un pequeño grupo de personas que decide hacer algo. Ustedes al decir yo quiero y me registro, están diciendo yo quiero hacer algo, yo quiero incidir, yo quiero participar. De verdad, siéntanse que esto es de ustedes. Aquí los que estamos de alguna manera estamos acompañando a que suceda, pero es de ustedes los jóvenes y las juventudes. Entonces, cierro con una frase del presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, ya le he dicho en varios lugares, pero la vuelvo a decir aquí, que dice que no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Y podemos traer esa frase que ya tiene tiempo al presente, a esta condición particular de la ciudad de Chihuahua, del estado de Chihuahua, y decir, del país México, pues ¿qué podemos hacer por nuestro país? Yo, joven, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo incidir? ¿Y cómo lo puedo hacer? Organizándome con otros jóvenes. Y esa es la idea de la red, que podamos trabajar en conjunto, colaborando unos con otros. Fíjense el apoyo que se tiene, la Universidad de Chihuahua, el Tecnológico de Monterrey, con estas instalaciones. Muchas gracias, Pablo. Extraordinario este salón, ¿verdad? La presidencia municipal, el gobierno del estado, a través del Instituto de la Juventud y otras autoridades que se irán sumando para que cada vez ustedes tengan mayores espacios y lugares donde se pueda participar. Toma la ruta, Ruta al Aire. Estas fueron las palabras del consejero Ricardo Centeno Fernández, quien, como ya les digo, es la persona que coordina esta red y quien ha estado muy atento invitando a jóvenes de varias universidades, dando conferencias y pues bueno, estamos viendo que muchos jóvenes ya se han registrado en Ready. Y en este evento también estuvo presente Mario Alberto Duarte Bustillos, quien es director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UACH, quien ofreció la conferencia Liderazgo Transformador. Con esta conferencia, el director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales pues motivó a los jóvenes, a las y los jóvenes que estaban ahí presentes y pues bueno, les invitó a ser líderes desde su comunidad, desde su escuela y pues bueno, ser líderes en todas partes. Escuchemos un poco de esta conferencia que dio Duarte Bustillos. Toma la ruta, Ruta al Aire. ¿Quién inventó el liderazgo? El liderazgo no se inventa, el liderazgo es un atributo inherente a nuestra condición, porque el liderazgo nos ha permitido organizarnos, es ese punto de partida para la existencia de la democracia, ¿no? En sentido estricto,
nuestra convivencia surge a partir de un acto de autosubordinación para la existencia de una figura representativa, que por ejemplo aquí en Chihuahua es el alcalde Marco Bonilla, que representa los intereses, y en una división de poderes que bueno, evita los vicios y demás. Pero el liderazgo es un atributo inherente. Lideramos de alguna manera en algún escenario, pero el liderazgo existe en todos, no nada más en los que levantaron la mano. Siguiente. Yo siempre he dicho que y aquí es donde va a empezar la anécdota que compartíamos el consejero y un servidor. Al líder yo siempre he dicho, quien decide levantar la mano y ser líder es un explorador. Es el que se atreve a caminar por caminos que no han sido transitados. Porque es muy sencillo seguir guías. Un manual te dice cómo llegar a un punto específico al que tú deseas. Pero cuando vienes de manera disruptiva representando una generación, siendo el más joven en algo, el más rápido en algo, el más eficiente en algo, es porque estás cambiando la metodología. Y cambiar la metodología implica caminar por caminos que no se han transitado anteriormente. ¿Qué implica esto? Que no hay certeza. El explorador nunca tiene certeza de a dónde va a llegar, qué sigue. Los escenarios en los que te encuentras te van a retar tus capacidades, incluso tus creencias, tus amistades. Veamos a la siguiente, maestro. Incluye pensamiento, siguiente, comportamiento y toma de decisiones. Es visión y determinación. Definitivamente tomar decisiones es un arte. Y más, imagínense tomar una decisión, que esta decisión impacta en la vida de, en mi caso, 2.500 estudiantes. Y consecuentemente en la calidad de los profesionistas que tiene Chihuahua. Una decisión que impacta en 300 maestros. Son familias. Empieza a tomar conciencia de que una decisión en ese grado de impacto, pues naturalmente tiene que tener proporcionalidad en el grado de conciencia en el que se gesta cuando tomamos la decisión. Le damos a la siguiente, maestro. Siguiente. Listo, yo les voy a platicar mi historia, que es a lo que me invita el consejero, y les voy a platicar cómo este estigma del demasiado joven aparece desde que estoy estudiando la preparatoria. Cuando yo estaba en cuarto semestre de preparatoria, mi hermano mayor, 3 años mayor que yo, empieza a buscar trabajo. Dice, quiero trabajar. Yo, siguiendo el ejemplo de mi hermano mayor, porque como dijo Miguel, ese ejemplo, decido buscar trabajo. Y bueno, consigo un trabajo como mesero de un restaurante. Cuando estoy en cuarto semestre de la preparatoria, ¿no? Para sexto semestre, yo era el encargado de una cadena de restaurantes en la que se cuestionaban por qué una persona tan joven estaba a cargo de una cadena de restaurantes. Que siempre la pregunta era, ¿de quién es hijo? ¿A quién conoce? ¿Qué tranzas estará haciendo? La prepa, llegas a la universidad. La universidad, un maestro me dice, yo te recomiendo dejar el trabajo y que enfoques toda tu energía en tu formación. Dijo, a la larga te va a dejar muy buenos resultados, ya enfócate. A la fecha tengo excelente relación con ese maestro. Entonces llega a la universidad, me enfoco, llegamos a cuarto semestre, viene, como es una carrera que llega nueva aquí a Chihuahua, viene la primera generación donde va a haber la primera elección de sociedad de alumnos de esta facultad, ¿no? Yo como candidato a presidente de sociedad de alumnos y mi primer ejercicio democrático. En este primer ejercicio democrático, sin un manual, sin una guía, empiezas a generar acciones en las que tú consideras coherente encauzar todo este proyecto que conlleva, ¿no?
se da este proyecto de la sociedad de alumnos, se genera un trabajo muy padre, con orgullo les digo al día de hoy, ese proyecto es el proyecto que históricamente ha tenido más votos en mi universidad. Esto y los proyectos que generamos me permiten en 2015 recibir una invitación como docente de la facultad, entro como maestro de la facultad, con todo lo que esto implica, y otra vez a repetir el patrón: es muy joven. ¿De quién será amigo? ¿De quién será hijo? ¿Qué habrá hecho, no? Y bueno, avanzamos. De esta carga docente nos vamos a la carga administrativa. Les resumo la historia. Para el 2019 soy coordinador general de Chihuahua, nuevamente el más joven. Aquí está, por ejemplo, la maestra Florencia, aquí atrás, que fue mi maestra como alumno, y a la vuelta de 2 años yo era su jefe. Ella me dice mi jefecito. O sea, yo soy el jefecito de la maestra Florencia. Y es una dinámica en la que personalmente yo encuentro muchísimas virtudes. Conozco a mi planta docente dando clases. Conozco a mi planta docente desde esta perspectiva de alumno, de coordinador académico, de coordinador de carrera, ahora como director de mi facultad. Y siempre con una convicción muy clara, ¿no?, de qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Con una camiseta muy bien puesta, a grado de que en la universidad sacamos proyectos como Iniciativa 21, ¿no?, que era este tipo de foros que promovían la participación. Nosotros tratamos de invitar a líderes de las diversas áreas de activismo social y a la sociedad en lo general para que ellos observaran y se sumaran a la participación. O sea, éramos un canal hacia la participación. Bueno, dentro de todos estos proyectos, en 2019 yo tomo la decisión de irme a estudiar al Estado de Israel. Una beca que surge, a la que soy acreedor, y aquí viene una historia muy interesante. No sé si recuerdan, por allá de abril del 2019, una nota que decía: jóvenes universitarios explotados en el Estado de Israel. Si no la recuerdan, ahorita pueden sacar su dispositivo, ponen jóvenes mexicanos explotados en el Estado de Israel y van a ver mi foto así. Pues resulta que cuando llegamos a la Universidad de Ben Gurión, de manera inmediata empiezo a observar que hay cosas que no cuadran, ¿no? Programas académicos deficientes que a lo mejor, como usualmente una persona de esa edad que va a estudiar un posgrado al extranjero no tiene esta experiencia de observar programas académicos a detalle, como era mi ejercicio profesional, ¿no? Y una cosa lleva a otra. Llego yo allá el 5 de febrero de 2019 y llegamos con mucha premura porque nos dicen que tenemos que estar ahí, si no, no podemos iniciar el programa académico al cual estamos nosotros aplicando, ¿no? Entonces llegamos. Cuando llegas te dicen: tienes una semana libre para conocer la ciudad. Yo viví en la ciudad de Eilat, que es el extremo sur del Estado de Israel, entre Jordania y Egipto. Es como el Cancún del Estado de Israel. Ahí es un lugar muy bonito. Entonces te dicen: bueno, vas a conocer, y pues te vas a conocer, ¿no? Luego vienen una serie de entrevistas, donde en estas entrevistas, sin un intérprete, pues te piden que firmes documentos que están escritos en hebreo. Y pues con todas las precauciones, pues mínimo tomas una foto y ya sabes qué es lo que está pasando, ¿no? Lejos de que vale la pena confiar, pero vale más la pena no confiar. Transcurre esa semana, es la primera alerta. Se empiezan a posponer clases. Desde la primera clase te das cuenta que no hay seriedad, no hay profesionalismo. Llegas al campus, ves que es un campus militar, justamente puros militares, y dices: pues, ¿qué está pasando? Avanzan las clases, se empiezan a cancelar las clases,
te inician a dar clases del idioma hebreo. Yo lo primero que aprendí a decir en hebreo fue Ani lo medaber hebrita, que es no sé hablar hebreo. Porque por mis características físicas creían que yo era de allá y llegaban hablándome a una velocidad impresionante, ¿no? Entonces yo el primer día tuve que aprender a decir que no sabía hablar hebreo. Toma la ruta, ruta al aire. Pues estas fueron las motivadoras palabras de Mario Alberto Duarte Bustillos. Y pues después de esta conferencia, las y los universitarios participaron en mesas de trabajo llamadas Percepción de la Democracia, donde analizaron desde su perspectiva problemáticas sociales como la corrupción, como la desigualdad y todos los problemas que tienen que ver con democracia y con participación ciudadana. Y posteriormente, después de hacer este análisis, presentaron sus conclusiones en un panel. Escuchemos un poco de lo que se vio y el ambiente que se vivió con las y los jóvenes. Toma la ruta, ruta al aire. Pues bueno, antes que nada, mucho gusto, Sebastián Castrejón. Me gustaría decirles que nuestro tema pues, fue el de la participación de los jóvenes en la democracia. Y este es un gran problema, que los jóvenes no quieren participar. Los jóvenes muchas veces se les hace al lado por el mismo hecho de nuestra edad, porque no tenemos experiencia. Tema de la mesa número 10, que es la confianza y participación de la juventud en la democracia. Primero, nosotros debemos de entender que la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y el pueblo, como lo dijo Abraham Lincoln. Y José Ortega y Gasset, Premio Nobel de Literatura, filósofo, él nos había advertido sobre la importancia de los jóvenes. Primero que nada, jóvenes, hagamos política, porque si no lo hacen, se hará igual y posiblemente en su contra. Pues eso es algo que obviamente todos sabemos que pasa día a día, y pues obviamente es un tema súper amplio. Por ejemplo, empezamos con qué es lo que sucede, y es cuando una persona o una comunidad no se le reconoce ni sus derechos ni sus oportunidades, debido a que no cuentan con los mismos privilegios, oportunidades, y podemos irnos muy lejos a temas muy extensos como tanto es transporte, tanto es que te escuchen, tanto es como comunidades rurales. Todos tenemos temas de desigualdad. Que es que el que no cumple sus deberes es pueblo corrompido, el que no conoce sus derechos es esclavo, y el que no conoce sus derechos ni practica sus deberes es bárbaro. Es por eso que como jóvenes sabemos que nos corresponde impulsar que se implementen herramientas como mecanismos que formen en las primeras infancias autocriterios a través de la educación, para que desde pequeños aprendan a reconocer y sobre todo sobrellevar situaciones de discriminación. Nosotros consideramos que también es un problema que viene de tiempos atrás, así como una cultura arraigada en nuestro país, y pues que tiene como consecuencia no sancionar las acciones ilegales, favoreciendo a cierta minoría, existiendo ausencia de justicia. ¿Qué es lo que sucede actualmente? La discriminación, estamos haciendo de menos a una persona o a un grupo simplemente por su forma de pensar, por sus creencias, características físicas, nivel socioeconómico y en nuestro caso, ante el ejercicio público, si así lo queremos ver, por nuestra edad. Toma la ruta, ruta al aire. Y finalmente, el consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, Martín Faz Mora, presentó la conferencia magistral Mitos y Realidades de la Participación Ciudadana en las Juventudes. Aquí, pues, el consejero electoral derriba a todos los mitos que se dicen sobre la juventud, que si participa, que si no participa. Y pues bueno, esto es lo que dijo en su conferencia Martín Faz Mora. Toma la ruta, ruta al aire. Y particularmente estoy contento por el tema de abordar un tema fundamental que tiene que ver con la participación de las juventudes, con la participación social, la participación cívica, la participación política, diversas formas de participación, que creo que es un elemento fundamental. He titulado esta charla, conferencia magistral, suena muy
me honra mucho, ¿verdad?, que así lo sea, pero la idea es más que nada compartir una serie de ideas, y la he llamado mitos y realidades de la participación ciudadana de las juventudes. No solo por la obviedad respecto de los estereotipos que se tienen sobre los intereses y actividades que realizan las juventudes en nuestro país, sino porque también encuentro un conjunto de contrastes muy interesantes en la forma en que se entiende, valora y conceptualiza la participación juvenil hoy en día, que en ciertos momentos, y no sin ciertas estigmatizaciones, como lo veremos más adelante, o con falsas etiquetas, se habla de apatía, pero que en realidad me parece esa supuesta apatía nos advierte respecto de lo restrictivo que resultan los canales institucionales para captar el interés activo de las juventudes, pero también porque no existe tal cosa como la juventud, como algo homogéneo y único en lo que cabe todo lo que pensamos o entendemos por ser joven. Hablo de juventudes en plural porque no existe la juventud así nomás genéricamente, no es lo mismo ser joven en las zonas urbanas o en las zonas rurales, o ser joven siendo migrante, o siendo trabajadores, o siendo parte de una comunidad indígena, como es distinto ser joven en Chihuahua, o en Querétaro, o en Oaxaca, o en Tabasco, o aquí mismo entre Chihuahua, Ciudad Juárez o la zona tarahumara, ¿no? Son cosas bien distintas, no hay esa tal cosa de la juventud como un genérico. El contexto económico, social, histórico y cultural es un importante factor de variabilidad del concepto. Y la juventud también es una construcción sociocultural. Rebeldes, estudiantes revoltosos, subversivos, delincuentes, violentos, los responsables de la violencia en las ciudades, son algunos de los nombres con los que la sociedad ha bautizado a los jóvenes a partir de la última mitad del siglo. Clasificaciones que se expandieron rápidamente y visibilizaron a cierto tipo de jóvenes en el espacio público cuando sus conductas, manifestaciones y expresiones entraron en conflicto con el orden establecido y desbordaron el modelo de juventud que la modernidad les tenía reservado. La juventud como hoy la conocemos es propiamente una invención de la posguerra. El envejecimiento tardío, operado por las conquistas científicas y tecnológicas, reorganizó los procesos de inserción de los segmentos más jóvenes de la sociedad. Para restablecer el equilibrio en la balanza de la población económicamente activa, la incorporación de las generaciones de relevo tendría que posponerse. Los jóvenes deberían ser retenidos durante un periodo más largo en las instituciones educativas. La mayor parte de las definiciones de juventud centran su interés en la delimitación del fenómeno más que en la explicitación de las dinámicas que ocurren a su interior. La definición clásica de juventud como tránsito entre la infancia y la edad adulta, por su parte, parece preocuparse más de lo que la juventud no es decir, no son infancias, no son adultos, más que de aquello que realmente es, o lo que define, o lo que intenta definir, qué son las juventudes. El proceso de construcción de la identidad es una dimensión fundamental cuando se quiere comprender lo que es la juventud. La identidad juvenil es el resultado de un doble proceso, tanto personal e interno como de una construcción sociocultural, y es evidente la imposibilidad de hablar de una sola identidad de los jóvenes. Los adultos y sus instituciones hemos elaborado un discurso simplista alrededor del ser joven, en el que se reduce el hecho a una etapa transitoria y prácticamente aspiracional, a la que hay que enfrentar con la paciencia necesaria para llegar luego de manera exitosa a la madurez, representada en la solvencia económica, la formación de una familia funcional, la sensatez individual, etcétera, de lo que dizque somos los adultos. Sin embargo, hay algunas narrativas en conflicto. Con excepciones, el Estado, la familia y la escuela siguen pensando en la juventud como una categoría de tránsito, como una etapa de preparación para lo que sí vale.
la juventud como futuro, valorada por lo que será o dejará de ser, mientras que para las juventudes el mundo suele estar anclado en el presente, situación que ha sido finamente captada por el mercado y sus ofertas tanto materiales como socioculturales. El debilitamiento de los mecanismos de integración tradicional, la escuela, la familia, el trabajo, centralmente aunado a una crisis estructural y el descrédito de las instituciones políticas, ha generado una problemática compleja. Los jóvenes, en cambio, se han ido dotando de formas organizativas que actúan hacia el exterior en sus relaciones con otros como formas de protección y seguridad ante un orden que los excluye, y que hacia el interior han venido operando como espacios de pertenencia y adscripción identitaria, a partir de los cuales es posible generar un sentido común sobre un mundo incierto. La anarquía, los grafitis urbanos, los ritmos tribales, los consumos culturales, la búsqueda de alternativas y los compromisos itinerantes deben ser leídos como formas de actuación política no institucionalizada y no como las prácticas más o menos inofensivas de un montón de desadaptados, como en muchas ocasiones el mundo adulto les ve. En esa juventud alargada, después de la posguerra, que los fuerza a vivir un sistema sin perspectiva, en muchas ocasiones, para las juventudes, es que estos construyen identidades marginales, contestatarias y de compromisos y conciencia social, o por el contrario, formas y modos con los que se evade de una realidad que les es desesperanzadora y de un futuro no solo incierto, sino devastador en muchos de los casos. Especialmente cierto en una sociedad posmoderna, globalizada, en la que el individualismo feroz, disfrazado de éxito personal y de competitividad, ha dejado a las personas a merced de su capacidad de consumo y, por tanto, a la destreza que tengan para conseguir dinero, legal o ilegalmente, ética o antiéticamente. Nunca como ahora es determinante en la perspectiva social la capacidad de consumo constante. El individuo joven, enfrentado a la incertidumbre de su propia vida, de su futuro tal como lo promete la cultura social, la exigencia social de éxito, trastoca los parámetros de su construcción identitaria formal por una búsqueda interminable de saber quién es. Así, busca entre sus pares elementos de identificación que le permiten ser parte de un grupo, ser parte de algo que le brinde la sensación de una pertenencia real y efectiva, dentro de un mundo que constantemente le obliga a atender cánones de comportamiento y le exige el éxito personal, pero que con su incertidumbre económica lo expulsa constantemente de la factibilidad de lograrlo. En cambio, la asociación con los otros, que son sus pares, le ofrecen un camino más corto al reconocimiento y a la realización de acuerdo con los paradigmas de cada grupo. De ese modo es que se forman las culturas juveniles y sus ramificaciones manifestadas en modos de vestir, de hablar, en gustos musicales y comportamientos generacionales, en formas expresivas y artísticas. Y a medida que el joven busca identificarse con los propios, se aleja de las instituciones sociales, políticas, religiosas y del Estado, dado que éstas no responden a sus necesidades generales como ser humano. A medida que estas instituciones dejan de proveerle los satisfactores económicos, académicos, de participación social y política, las juventudes buscan construirse a sí mismos desde espacios más cercanos y más asibles a sus aspiraciones. Pese a las diferencias en estas culturas y en estas identidades juveniles, los distintos tipos de adscripción identitaria parece haber una constante. El grupo de pares, que opera sobre la base de una comunicación cara a cara, se constituye en un espacio de confrontación, producción y circulación de saberes que se traduce en acciones, tanto individuales como colectivas, de maneras diversas, con mayor o menor grado de formulación. Lo que caracteriza a estas grupalidades es que han aprendido a tomar la palabra a su manera y reapropiarse los instrumentos de comunicación. Identidades como frikis, otakus, gamers, darketos,
capoperos, raperos, aesthetic, cholos, hipsters, buchones, fashionistas, entre muchas otras identidades, ofrecen a amplios sectores juveniles espacios de identidad entre pares que les otorgan, en cierta forma, una pertenencia que les da sentido, realización y reconocimiento, impulsándoles a ciertas acciones tanto individuales como colectivas. En un contexto marcado por la incertidumbre respecto del futuro, ante perspectivas laborales inseguras, núcleos familiares inestables o en permanente mutación y fenómenos globales como el cambio climático o las perspectivas de crisis económicas o hasta de pandemias como la que acabamos de tener, que todavía no acabamos de salir, estas identidades y culturas ofrecen en cambio espacios menos amenazantes. A las nuevas generaciones se les propone globalizarse como trabajadores en un sentido amplio, profesionistas, no solo asalariados, sino profesionistas, y como consumidores. Como trabajadores se les ofrece integrarse a un mercado liberal más exigente en calificación profesional, donde deben buscar más educación para finalmente hallar oportunidades más limitadas en muchas ocasiones. En el consumo, las promesas de éxito son a menudo incumplibles si al mismo tiempo se encarecen los recursos materiales y simbólicos de la mayoría. No es casual entonces que tres modos de responder ante esta situación sean o la opción furiosa por el riesgo, la automarginación o el reviente, como alternativas en las que en muchas ocasiones se enfrentan las juventudes ante estos contextos. La acumulación de desencantos bien puede generar tanto escepticismo como fragmentaciones ante la abundancia inabarcable de información y entretenimiento, y al mismo tiempo el acceso a fragmentos en un orden poco sistemático o francamente azaroso. Es posible interpretar que ante las dificultades de saber qué hacer con el pasado y los riesgos que el futuro representa, las culturas juveniles consagran el presente, se consagran al instante, la hiperrealidad de lo instantáneo, el presentismo, la fugacidad del TikTok o del meme del día o de la semana o de la moda, de la foto del Instagram, de la fama volátil, la velocidad de la información y la comunicación superficial que propicia en muchas ocasiones el olvido. Hoy parece que la belleza es una cualidad del acontecimiento, no del objeto, afirmaba el filósofo Zygmunt Bauman, creador del concepto la modernidad líquida. Descreimiento hacia lo que sucedió y lo que puede venir, solo se puede confiar en lo que está sucediendo. Parece útil preguntar qué tipo de correspondencia existe entre la exaltación del instante en la vida cotidiana, en el consumo y la dinámica escurridiza de los mercados de bienes y de mensajes. Respecto de las acciones políticas y la participación cívica de las juventudes en el marco de lo antes expuesto, estas parecen estar dispuestas a participar en causas más que en organizaciones. Si bien hay varias maneras de ser jóvenes y de interesarse por lo social, adhiriéndose a movimientos cívicos, indígenas, ecológicos, musicales, culturales, un rasgo común es sintonizarse con acontecimientos o movilizaciones que expresan causas y desconfiar de las instituciones que pretenden representarlos o que quieren dar forma o institucionalizar los flujos de lo público, en la arena también de lo público. Hoy día las juventudes, más que querer formar una organización no gubernamental con una asociación civil, ir con el notario y crear toda una, pues prefieren estar en colectivos, la más de las veces, colectivos con una determinada causa, ¿sí? Que es un tipo de organización que ofrece una mayor capacidad de ir generando una identidad propia, dado que, digamos, el elemento que caracteriza a las juventudes, como lo decía antes, es ese sentido de la identidad que les lleva a formar culturas juveniles, ¿sí? Y en buena parte los espacios de asociación en los que suelen participar son espacios de asociación que sobre todo responden a esos intereses de carácter identitario, incluso antes que a las funciones u objetivos formales que tienen estas formas de organización.
Los estudios culturales y antropológicos han destacado en los últimos años que muchas de estas acciones no aspiran a obtener el poder o controlar el Estado para un cambio. Al valorar la dimensión afectiva en estas prácticas culturales y sociales, a menudo con baja eficacia, pero donde importa la solidaridad y la cohesión grupal, se hace visible el peculiar sentido político de acciones que no persiguen la satisfacción literal de demandas ni réditos mercantiles, sino que reivindican el sentido de ciertos modos de vida. Ahorita pienso, por ejemplo, en todo este movimiento que se ha dado recientemente, por ejemplo, Just Stop Oil, que han estado tirándole a las pinturas sopas de tomate o puré de papas, y luego después se pegan con cemento a la pared o al marco de la pintura, ¿sí? Ha estado ocurriendo mucho en Europa particularmente, y más que la eficacia, o sea, es decir, con eso no, pues bueno, no frenan el cambio climático. En principio es la narrativa es llamar la atención respecto del cambio climático y la necesidad urgente de hacer algo. Quizás el nivel de eficacia para eso es limitado al hacer eso. Sin embargo, la participación en este tipo de movimientos, más que la búsqueda de una transformación en sí, es colocar una serie de narrativas que además tienen que ver con el formar parte de un grupo identitario, ¿sí? Es decir, participar más en una causa que en un partido político que formalmente quiere tomar el poder para hacer un cambio, ¿no? Un adulto se metería teóricamente, tampoco se hablan mucho, ¿verdad? Un partido político formaría una asociación de algo para tomar el poder y cambiar las cosas. En muchas ocasiones la participación de las juventudes en movimientos sociales están orientadas no tanto a la eficacia pragmática del logro de ciertas cosas, sino a una serie de causas en las que esas formas de participación, si bien no necesariamente van a transformar aquello o no están buscando en sí misma desde una lógica de transformación del poder, sí participan en ese tipo de causas, sobre todo y muy particularmente por lo que representa de una cultura identitaria en torno al movimiento en el cual se participa, como pueden ser colectivos o distintas cosas. Es cierto que estos actos, aun cuando a veces logran ser eficaces porque se apropian de los silencios y contradicciones del orden hegemónico, del status quo, no eliminan la cuestión de cómo ascender hasta la reconfiguración general de la política para transformar el estado de cosas. Pero bueno, no podemos esperar, si ni los adultos mismos sabemos a veces cómo digamos, cambiar las cosas. Sin embargo, no hay que demeritar este tipo de formas de participación de lo juvenil y de las juventudes en la vida social, colectiva y política, porque antes que nada buscan sus propias formas de hacerlo, más desde una perspectiva identitaria. No que no importen las causas, claro que importan las causas, pero digamos lo que suele vincular en muchas ocasiones la participación de las juventudes es el poder encontrar en esos espacios entre pares un espacio de identidad que no les ofrecen las instituciones formales que van desde la familia, la escuela, el trabajo o organizaciones tradicionales como pueden ser los partidos políticos o las organizaciones de la sociedad civil mismas, ¿sí? Sobre la participación política de las juventudes, como saben, bueno, soy consejero electoral del INE, entonces déjenme hablar un poco de ese tema de la participación política, entendiendo que la participación política o electoral no es la única forma de la participación social. Es importante, pero no es la única, ¿sí? Pero bueno, empecemos por ver cómo están las juventudes en la participación política y electoral. Respecto de la participación electoral de las juventudes en las más recientes elecciones, considerando la del 2018, que fue la más reciente elección presidencial, y la del 2021, que es la elección federal concurrente, son dos elecciones de distinta naturaleza. A partir de los datos arrojados por estudios muestrales de participación ciudadana que hemos realizado en el INE, cuando analizamos el sector identificado como joven entre los 18 y 34 años, yo sé que formalmente es hasta los 29, pero para
términos estadísticos, en los estudios que nosotros hemos hecho al analizar el comportamiento del grupo etario de los 18 a los 34, se da un fenómeno paradójico. Mientras los jóvenes de 18, es decir, aquellos que viven por primera vez la posibilidad de emitir un voto en la elección, son un sector que participa ligeramente por encima de la media, este interés cae drásticamente entre los 19 y los 34 años, siendo el pico más bajo el grupo de 20 a 29 años, solo por debajo de la participación de los adultos mayores de más de 85 años, que dejan de participar en los procesos electorales pues porque ya no se pueden mover, porque están enfermos, porque ya no pueden ir a votar. O sea, es decir, en esos niveles de edad baja la posibilidad de participación. Pero el sector de 20 a 29 años es incluso más bajo en participación electoral que el de los mayores de 85. Podríamos decir que es una curva de así, 18 años, luego baja, de los 19 hasta los 34, y luego vuelve, sube, y luego nuevamente vuelve a bajar hacia los 85. Y los niveles de participación entre 20 y 29 años son de los más bajos en cuestión electoral. Por poner un ejemplo, en el 2018 la participación a nivel nacional fue del 63% para la elección de presidencia, mientras que el porcentaje de participación entre jóvenes de 18 fue del 64.7%, arribita de la media. El grupo entre 20 y 29 fue de 52.8%, es decir, más de 10 puntos porcentuales por debajo de la media. De forma muy consistente, los datos arrojados en el 2021, 3 años después, para las elecciones a diputados federales, nos indican que la participación a nivel nacional fue del 51.8%, siempre en las elecciones intermedias hay menor participación, con todo y todo no fue tan mala la del 21, sin embargo siempre menor, fue del 51.8% en las elecciones intermedias, y el porcentaje de participación de los jóvenes de 18 años fue del 55.8%, es decir, arriba de la media. Pero entre 20 y 29 años fue del 40.65%, es decir, otra vez 10 puntos abajo de la media nacional. Y lo mismo, ¿no? De hecho esta curva y este nivel de participación es muy constante desde el 2003 a la fecha. Son muy consistentes los datos, ¿no? Una alta participación, por lo menos arriba de la media a los 18 años, luego después baja, y de los 34 en adelante empieza nuevamente a subir. Los grupos de mayor participación suelen ser los que están entre 55 y 60 años, sus papás, bueno, a lo mejor tienen papás más jóvenes, algunos otros no, y luego después pues desde luego empieza a decrecer conforme sube la edad, pero la participación de los 20 a los 29 años son de los niveles más bajos de participación. No ha variado, esta curva no ha variado desde el 2003. Sin lugar a dudas debe ocuparnos que las juventudes no participen activamente en los procesos electorales. De hecho, los últimos programas para el impulso de la participación están orientados particularmente a este sector etario, y por eso es que el Instituto Nacional Electoral ha entrado en difusión en TikTok, en Instagram, en fin, ¿no? Porque en buena medida los programas de participación ciudadana que diseñamos desde el INE tienen un diseño particular para dirigirse a estos grupos de edad, para impulsar o incrementar la participación de estas edades, porque son las que menos participan. Pero eso quiere decir necesariamente que hay un desinterés de las juventudes en la política y por lo tanto concluir que hay una apatía. Yo me iría con cuidado en esa afirmación, ¿sí? Porque de alguna manera también el que se diga que las juventudes son apáticas es una forma de estigmatización. Yo creo que más bien hay que pensar en de qué forma los actores políticos, me refiero a los partidos políticos, a los candidatos o a las propias instituciones electorales, hemos logrado atraer a estos sectores a participar, o que les sea verdaderamente significativo participar en los procesos electorales. Yo creo que parte de la explicación sobre este mito de que hay una apatía es algo que tenemos que repensar, ¿sí?
y que más bien tendríamos que pensar en las estrategias que utilizan los actores políticos para atraer a estos sectores. Pondré algunos ejemplos muy concretos de cómo este concepto de apatía no puede aplicarse del todo a las juventudes, aunque en lo electoral nadie puede negar que es el sector poblacional que menos participa. Sin embargo, en el 2017, seguramente recordarán, en el sismo en la Ciudad de México, pues fueron mares de ríos, sobre todo de juventudes, que salieron a levantar la ciudad y a reconstruirla. ¿Sí? Las universidades fueron centros de acopio, de movilizaciones de brigadas, no solamente en la Ciudad de México, sino también en algunas de las zonas aledañas, como fue Morelos, por ejemplo, donde los efectos del sismo fueron serios. Y la participación juvenil fue una participación masiva. ¿Sí? Otro ejemplo, incluso en el plano de lo electoral, es la de la participación en el último proceso electoral de los observadores electorales. Los grupos de 21 a 25 y de 26 a 30 años fueron los que más observadores registraron en el pasado proceso electoral. Y si sumamos a los menores de 20, casi el 40% de los observadores electorales del 2021 correspondieron a adultos jóvenes. Y lo mismo ocurrió respecto de los funcionarios de mesa de casilla en la revocación de mandato, por ejemplo, en donde se pensaba que como era un ejercicio pues un poquito así medio curiosón, vamos a ponerlo así de ese tamaño, no iba a haber un gran interés, y nosotros mismos en el INE dijimos, híjole, ¿cómo le vamos a hacer para que la gente quiera ser funcionaria de casilla de un ejercicio electoral, pues un poquito, bueno, un ejercicio de participación ciudadana un poquito así sui generis, ¿no? Porque pues quien estaba pidiendo que se fuera son los que querían que se quedara, entonces ya no entendías realmente de qué se trataba eso. Pero bueno, a lo que voy es que en materia de funcionarios de mesa de casilla, el sector que más participó fue el de los jóvenes entre los 18 y los 20 años. ¿Sí? Es decir, cuando se ofrecen espacios, sí hay participación de las juventudes, no hay que irnos con la finta de la apatía. No es que este sector no se interese por la vida pública, sino que existen factores que están impidiendo que este interés se transforme en una participación en las urnas, pero no es para nada desdeñable que exista un interés claro por observar y vigilar los procedimientos en las casillas por parte de este sector. Toma la ruta, Ruta al Aire. Ya escuchamos las palabras del consejero electoral del INE, Martín Faz Mora, y pues bueno, esta fue la inauguración de la red estatal de agrupaciones juveniles, donde también estuvieron presentes los consejeros electorales Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz y Gerardo Macías Rodríguez. Y pues bueno, las juventudes que estuvieron presentes en este evento se fueron muy motivadas, muy motivados, y de aquí saldrán aquellas juventudes que participarán activamente en la vida democrática del Estado. Muchas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Rolando Nájera y es un gusto haber estado con ustedes en el 106.9 FM de Radio Universidad, así como en las redes sociales del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Hasta la próxima. Esto fue Ruta al Aire, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por esta frecuencia universal.